morían al ser azotados. Cuando terminaron de azotar a Jesús, le pusieron un manto escarlata y una caña de bambú en su mano como cetro. Posteriormente tomaron una corona de espinas, ensartándosela en su frente, y después lo golpearon en la cabeza. No había rubíes en esa corona. Los únicos rubíes eran las gotas rojas de la sangre del Hijo de Dios. Por favor, tomen sus Biblias y busquen Mateo capítulo 27. Comenzaremos a leer en el versículo 26. Está hablando de Pilato y dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Está usted preparado para escuchar unas verdades maravillosas? ¿Quiere saber por qué dije que esto no fue coincidencia, ni un accidente? Que Dios permitiera que esto sucediera, y aunque llevado a cabo por las manos de hombres malvados, era parte del magnífico plan del Dios Todopoderoso. Deseo que estudiemos varias verdades. La primera es el misterio sagrado de esa corona. El misterio sagrado de esa corona. Por un lado, esta corona procedió del pensamiento psicópata de un soldado romano, una cruel burla. Pero por otro lado, en ella existía un misterio conocido por el corazón y la mente de Dios. ¿De qué habla una corona de espinas? Simboliza la maldición que está sobre la humanidad, sobre usted, sobre mí, sobre todos, por el pecado. Cuando Dios creó la humanidad, Él puso al hombre en un huerto. Y en el huerto del Edén no había espinas, ni cardos, ni zarzales. La primera rosa que floreció sin espinas. Cuando Adán recogía zarzamoras, no tenía que batallar con los zarzales como nosotros. Aún no existían las espinas. Anoten en el margen de su Biblia Génesis capítulo 3, versículo 17. Aquí nuestro Señor habla de la maldición que cayó sobre Adán y Eva a causa de su pecado, de su desobediencia a Dios. Génesis 3, versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora escuche el versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Aquí es cuando las espinas y los cardos comenzaron a crecer en el planeta Tierra. Estos son una evidencia visible de la maldición del pecado sobre la humanidad. Por favor, anote también Hebreos capítulo 6, versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Lo escuchó? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada.
Jesús llevaba esas espinas. Jesús cargó con esa corona. Si Adán no hubiera pecado, las espinas nunca hubieran crecido sobre esta tierra. Jesús llevó esa corona porque Él cargó con esa maldición. Él cargó con la maldición. Las espinas que Jesús llevó sobre su cabeza hablan de tribulación, de dolor, de la muerte que conlleva el pecado. ¿Tiene dificultades? ¿Está sufriendo tal vez algún dolor? ¿Conoce lo que es la enfermedad? Bien, este sendero espinoso por el que caminamos es el resultado del pecado. La cama de espinas en la cual dormimos es consecuencia del pecado, y no importa cuán bien usted puede estar o piense que esté ahora, no importa cuán bien acolchonado sea su nido, hay una espina en él y tarde o temprano la va a sentir. Cuando usted salga al campo a trabajar, sin importar su ocupación, trabajará en un campo espinoso y su cuerpo hallará, como el apóstol Pablo, un aguijón en la carne. Usted conocerá la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, porque algo le sucedió a la creación. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Amigo, existe una maldición sobre todo como resultado del pecado. ¿Quiere saber por qué tenemos tribulación, frustración y sufrimiento? Mire los hospitales y diga, el pecado lo hizo. Vea las instituciones psiquiátricas y diga, el pecado lo hizo. Vaya a las cárceles y diga, el pecado lo hizo. Observe los cuerpos deformados y diga, el pecado lo hizo. Vea la aflicción, el dolor, las dificultades y la agonía y describa todo eso con una palabra, pecado. Cuando Jesús murió sobre esa cruz, Él fue coronado con espinas. Él llevó la corona porque cargó con la maldición. La segunda verdad, no solo quiero que usted vea el misterio sagrado de esa corona, mas también quiero que mire la miseria solemne de esa corona. Esta corona habla de sufrimiento, habla de dolor. La corona fue colocada sobre la sien del Señor Jesucristo, una de las partes más sensibles del cuerpo humano. Esas grandes espinas las pusieron allí, y con la caña lo comenzaron a maltratar y a golpear en la cabeza. Los artistas que pintan al Señor Jesús sobre la cruz son bondadosos. No quisiera ver un cuadro que lo retrate literalmente. Su cara estaba tan brutalmente deformada que no se sabía si era la cara de un hombre o de un animal. Recuerde, los soldados con sus manos desgarraron su barba. ¿Se puede imaginar usted eso? Con sus puños golpearon su rostro y aflojaron sus dientes, su nariz sangraba. Su sangre se mezclaba con los asquerosos salivazos de los soldados. Tomaron un bastón y golpearon al Señor Jesucristo. Usted no hubiera querido presenciarlo. Por favor, busque Isaías 52. Versículo 14 dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Es decir, ni siquiera parecía un ser humano sobre la cruz. ¿Por qué? Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Existe el misterio de esa corona. Existe la miseria de esa corona. Hace unos años en la ciudad de Nueva York, una madre estaba tendiendo su ropa afuera. Su vecino vino gritando, ¡tu casa está en llamas! ¡Tu casa está en llamas! Ella botó la ropa, entró corriendo a la casa. Este era un llameante infierno, y fue a la cuna donde estaba su bebecita. Tomó a su hijita, la envolvió en una cobija y salió al jardín, donde la colocó sobre el pasto mientras la casa se consumía. No hubo oportunidad de sacar nada más. La cara de esa madre recibió el calor de esas llamas y quedó horriblemente cicatrizada. Sus manos se quemaron, quedaron retorcidas y nunca volvieron a ser el tipo de manos que Dios le dio. Pero la bebita, milagrosamente, no fue tocada por el incendio.
Ni un solo pelo de su cabecita se le quemó. Esa niñita llegó a ser una hermosa joven, y cuando tenía 18 años, su colegio tuvo un paseo anual para los que se graduaban, extendiendo la invitación a los padres para navegar en un barco por el río Hudson. Esta joven, por su encanto y su belleza, era el centro de atracción. En cierto momento la madre de esa joven pasó por allí con su cara horriblemente cicatrizada, sus manos torcidas y quemadas, y una de las colegialas, sin pensar cuán cruel era su comentario, dijo: ¿quién es esa grotesca mujer? Su propia hija, avergonzada de su madre, contestó: no lo sé, yo no sé quién será. La madre alcanzó a oírla. Cuando regresaron a casa, la madre le dijo: cariño, ven acá. Quiero contarte algo. Frecuentemente me has preguntado acerca de las quemaduras en mis manos y mi rostro. Nunca te lo había contado porque no quería añadir dolor y ponerte una carga sobre tus hombros, pero ahora te lo voy a contar. Cuando no eras más que una bebecita, nuestra casa fue devorada por las llamas. Tú estabas dormida en tu pequeña habitación, y yo entré en esa casa que se estaba quemando, desafié las llamas y te rescaté. Ni un pelo de tu cabeza se quemó, mas estas cicatrices en mi cara y en mis manos existen porque yo te salvé de las llamas. Cuando la jovencita oyó eso, se llenó de vergüenza y remordimiento. Ella tomó las dos manos de su preciosa madre, las juntó y las llevó a sus labios, y las mojó con sus lágrimas y con sus besos. Ella tomó ese cicatrizado rostro y lo besó una y otra vez, diciendo: oh, madre mía, ¿cómo me podrás perdonar? Amigo, prefiero ser esa hija avergonzada de su madre que avergonzarme de Jesús, quien llevó esa corona por mí. ¿Cómo es posible que nos ruboricemos al pronunciar el nombre o al defender su causa? Jesús llevó mi corona de sufrimiento sobre su cabeza. El misterio sagrado, Él cargó con la maldición, la miseria solemne, Él sufrió nuestro infierno. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La tercera verdad es lo que quiero llamar la mofa desvergonzada de esa corona. No solo el misterio y la miseria, pero la mofa de esa corona. ¿Qué estaban haciendo? Por favor, leamos el versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos! ¿Por qué se estaban mofando de él? Porque eran unos rebeldes. Estaban diciendo: tú no eres nuestro rey. Tú no eres un verdadero rey. No nos arrodillaremos ante ti. Ellos ridiculizaban su derecho de gobernar, se mofaban, se burlaban de su derecho de gobernar. No le pusieron un manto morado que es señal de realeza, le pusieron un escarlata o rojo que simboliza el pecado. No le pusieron un cetro en sus manos, sino una caña. No le pusieron una diadema, sino una tosca corona de espinas. Y el homenaje que le rindieron fue el escupirle en la cara. ¿Se lo puede imaginar? Allí estaba el Señor de la Gloria, y le escupieron su rostro. La raíz de todo pecado no es lo malo que usted hace y que no debería hacer, o lo bueno que no hace pero que sí debería hacer. El pecado rehúsa arrodillarse ante el verdadero rey. Estas otras cosas son solo el resultado. ¿Sabe usted lo que es el pecado? El pecado es rebelión, es poner su puño desafiante en el rostro de Dios. Deseo que escuche los primeros 3 versículos del Salmo 2, desde el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? La gente se amotina cuando no sabe la respuesta.
y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto significa contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no queremos que Cristo gobierne sobre nosotros. Cuando Jesucristo vino al mundo, nació en el mundo del gobierno romano, en el mundo de la cultura griega y en el mundo de la religión hebrea. Estos eran los mundos dominantes, y ellos lo rechazaron. En lugar de coronarlo con una diadema, le coronaron con espinas. Lo mismo está sucediendo hoy. En el mundo gubernamental se ha prohibido al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se ha tenido una base cristiana judía, pasamos de un dilema a otro, de una crisis a otra, porque hemos cerrado la puerta, dejando afuera al único que puede resolver este caos. En el mundo de la cultura, ¿se puede imaginar hoy en día el ponerse de pie en una de nuestras grandes universidades y decir que Jesucristo es la respuesta? Hay lugar para el humanismo, para la blasfemia, para la fornicación, para la sodomía, para el adulterio, para el homosexualismo, pero no hay lugar para el Señor Jesucristo. Y la tan llamada cultura actual ha caído más bajo que la dignidad de las bestias salvajes. En el mundo de la religión, no inclinamos nuestras rodillas ante Jesucristo. Muchas iglesias en el mundo hoy son solo clubes campestres glorificados con campanarios, que han dejado afuera al Señor Jesucristo, coronado con espinas. ¿Cuántas iglesias hoy aún predican la Biblia, la sangre y la esperanza bendita de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dicen, bueno, por lo menos somos religiosos. Les recuerdo que fue una muchedumbre religiosa la que crucificó al Señor Jesucristo. La mayoría de la gente en el mundo no necesita religión, necesita convertirse de la religión a Jesucristo. Amigo, existe el misterio de esa corona. Él llevó la maldición. Existe la miseria de esa corona. Él sufrió por nosotros. Existe la mofa de esa corona. Los hombres, tanto en el pasado como hoy, rehúsan inclinarse ante Jesucristo. Hoy usted o se arrodilla ante Él, o lo corona con espinas una vez más. El misterio sagrado, Él cargó con la maldición, la miseria solemne, Él sufrió nuestro infierno, la mofa de esa corona. La cuarta verdad es el misterio salvador de esa corona. Esto no fue una coincidencia. ¿Por qué llevó Jesús una corona de espinas? Porque Dios nos está enseñando una lección. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa? Significa que mi corona de espinas, mi pecado, mi maldición, fue puesta en la cabeza del Señor Jesucristo y Jesús recibió mi castigo. Por favor, présteme atención. Usted es un pecador, y tan cierto como que me está escuchando, su pecado será castigado. Dios es un Dios santo y ha jurado por su santidad que todo pecado será castigado. Dios nunca ha permitido ni nunca permitirá que ni la mitad de un solo pecado quede impune. Su pecado será castigado. La única pregunta que debe honestamente hacerse es, ¿quién recibirá ese castigo, usted o Jesús? Ningún pecado será pasado por alto. El pecado será o perdonado en Cristo o castigado en el infierno. Pero el pecado nunca quedará impune. Por ello la Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él cargó nuestros pecados. Él fue coronado con nuestro pecado. El Señor Jesús llevó el pecado a la cruz. ¿Ha pensado usted en esta extraordinaria realidad? Jesús puso su propia vida para librarle a usted, para librarme a mí de la culpabilidad de nuestros pecados. Por nosotros se hizo pecado.
Quisiera hacer un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Dijimos que este sendero espinoso por el cual caminamos en la actualidad es el resultado del pecado y que no importa cuán bien usted esté o crea que esté, ni cuán acolchonado sea su nido, hay una espina en él y tarde o temprano la sentirá, se lo aseguro. Y sin que importe su ocupación, su trabajo o profesión, usted labora, por así decirlo, en un campo espinoso y algún día sentirá, como el apóstol Pablo, un aguijón en la carne, al experimentar enfermedades, sufrimientos, dolores y desilusiones. Pero todas estas cosas son nada comparadas con la corona de espinas que le pusieron a Jesús antes de que lo crucificaran en el Calvario. El Señor Jesús fue coronado con espinas, y aunque la idea de hacerlo nació en una mente enfermiza, aunque esto haya sido una cruel burla, un acto malévolo de odio y rebelión, no fue una coincidencia ni un accidente. Fue parte de un drama escrito antes de que el mundo fuese puesto en órbita, y conlleva un mensaje maravilloso e indescriptiblemente glorioso. ¿Está preparado para escuchar estas verdades? ¿Quiere saber por qué dije que no fue una coincidencia ni un accidente que Dios permitiera que esto sucediera? Y aunque llevado a cabo por las manos de hombres malvados, era parte del magnífico plan del Dios Todopoderoso. Veamos varias verdades. La primera es el misterio sagrado de esa corona. ¿De qué habla una corona de espinas? De la maldición que está sobre la humanidad. Sobre usted, sobre mí, sobre todos nosotros, por el pecado. Cuando Dios creó la humanidad, Él puso al hombre en el huerto del Edén, y en ese huerto no había espinas, ni cardos, ni zarzales. La primera rosa que floreció, floreció sin espinas. Pero debido a la desobediencia de Adán y Eva, miren lo que sucedió en Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Desde entonces, las espinas, los cardos y los zarzales comenzaron a crecer sobre la tierra. Estos son una evidencia visible de la maldición del pecado sobre la humanidad. Si Adán no hubiera pecado, las espinas nunca hubieran crecido sobre la tierra. Jesús llevó esa corona porque Él cargó con esa maldición. Las espinas que Jesús llevó sobre su cabeza hablan de tribulación, de dolor y de la muerte que significa el pecado. ¿Quieres saber por qué tenemos tribulación, frustración y sufrimientos? Mire los hospitales y diga, el pecado lo hizo. Vea las instituciones psiquiátricas y diga, el pecado lo hizo. Vaya y vea el mundo sórdido, absurdo y depravado de las cárceles y diga, el pecado lo hizo. Vea la aflicción, el dolor, las dificultades y la agonía moral y espiritual en todo el mundo y escriba sobre todo eso una sola palabra, pecado. Cuando Jesús murió sobre la cruz, Él fue coronado con espinas. Él llevó la corona porque cargó con la maldición que nos pertenecía. Pero no solo quiero que vea el misterio sagrado de esa corona, sino también, y en segundo lugar, quiero que vea la miseria solemne de esa corona. La corona fue colocada sobre las sienes del Señor Jesucristo, una de las partes más sensibles del cuerpo humano.
Le pusieron esa corona y con una caña comenzaron a golpear su cabeza. Su rostro estaba tan brutalmente desfigurado que no se sabía si era la cara de un hombre o de un animal. Los artistas que pintan al Señor Jesucristo sobre la cruz jamás han podido pintar el rostro de Cristo mientras padecía la crueldad humana. Y yo en lo personal no quisiera ver un cuadro que lo representara exactamente como quedó. Recuerde que los soldados romanos con sus manos arrancaron su barba, con sus puños golpearon su rostro y aflojaron sus dientes. Su nariz sangraba y su sangre se mezclaba con el sudor y la tierra y la saliva de los soldados. Usted no hubiera querido presenciarlo. Busque Isaías 52:14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, es decir, ni siquiera parecía ser un ser humano sobre la cruz. ¿Por qué? Porque ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La tercera verdad es la mofa desvergonzada de esa corona. Veamos Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! ¿Por qué se estaban mofando de él? Porque eran unos rebeldes. Estaban diciendo: tú no eres nuestro rey, no nos arrodillaremos ante ti. Por eso no le pusieron un manto morado que es señal de realeza, le pusieron uno escarlata o rojo que simboliza el pecado. No le pusieron un cetro en su mano, sino una caña. No le pusieron una diadema, sino una tosca corona de espinas. Y el homenaje que le rindieron fue escupirle en la cara. La cuarta verdad es el misterio salvador de esta corona. ¿Por qué llevó Jesús una corona de espinas? Porque Dios nos está enseñando una lección. Por favor, busque 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Significa que mi corona de espinas y la suya, mi pecado y su pecado, mi maldición y su maldición, mi amigo, fueron puestos en la cabeza del Señor Jesucristo y Él recibió nuestro castigo. Por favor, escúcheme atentamente lo que voy a decir. Usted es un pecador, y tan cierto como que me está oyendo por medio de este programa, su pecado será castigado. Dios es un Dios santo y ha jurado por su santidad que todo pecado será castigado. Dios nunca ha permitido ni permitirá que la más mínima fracción de un solo pecado quede impune. Su pecado será ciertamente castigado. La única pregunta que debe honestamente hacerse es: ¿quién recibirá ese castigo? ¿Usted o Jesús? Ningún pecado será pasado por alto. Y si usted me pregunta: Pastor Adrián, ¿qué de esos pecaditos cometidos tal vez inocentemente y que no hicieron mal a nadie? Permítame decirle muy amable pero firmemente que no sé de dónde ha sacado usted tal manera de pensar. Con todo el respeto que se merece, le diré que su teología y doctrina deben ser revisadas urgentemente. Delante de Dios no hay tal cosa como tamaños de pecado, grandes, medianos o pequeños. Y es una contradicción el hablar de pecados inocentes. Ningún pecado es inocente. Y aunque aparentemente, solo aparentemente, no haga mal a nadie, no debe olvidar que todo pecado es primero contra Dios y luego contra nosotros mismos. Por lo tanto, ningún pecado será pasado por alto. Dios no se hará el desentendido frente a ningún pecado. Con el pecado solo sucederá una de dos cosas: o será perdonado en Cristo, o será castigado en el infierno. Pero el pecado nunca quedará impune.
Por eso la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue coronado con nuestro pecado. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados hasta la cruz del Calvario. ¿Sabe usted dónde fue coronado Jesucristo con espinas? ¿Sabe el lugar donde sucedió? Me permite contárselo. En el Calvario, en Gólgota, en el Monte Moria. Sí, el Monte Moria. El monte del templo y el Calvario son la misma cadena de piedra caliza, la misma montaña. ¿Cuál era el Monte Moria? Siglos antes de que Jesucristo naciera, Dios dijo a Abraham, quien era la estrella más brillante en el cielo hebreo: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, o sea, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Dios le ordenó esto a Abraham, Isaac ya era un joven fuerte. Abraham e Isaac fueron al lugar del sacrificio. Isaac sabía que iban a ofrecer un sacrificio, y mirando a su alrededor preguntó, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» O sea, Padre, lo tenemos todo, la leña, el fuego, la soga, el cuchillo, pero, Padre, ¿dónde está el cordero? Abraham se aguantó las lágrimas, porque Isaac aún no sabía que él era el sacrificio. Y dijo, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Y subieron la montaña, colocaron la leña en su lugar, y Abraham ahora tuvo que decirle a su hijo, «Hijo, tienes que confiar en mí. Hijo, ni yo lo entiendo, solo creo en Dios. Tengo que hacerlo. No sé el por qué, mas Dios simplemente tendrá que levantarte de entre los muertos. Hijo, tú eres el sacrificio. Déjame atarte las manos». Este fue un adolescente fuerte que pudo haber resistido a este hombre de más de 100 años de edad. Más voluntariamente se sometió y llegó a ser una ilustración del Señor Jesucristo. Isaac yacía sobre el altar, y Abraham levantó el resplandeciente cuchillo en el aire para enterrarlo en Isaac, cuando oyó una voz que le decía, «Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Yo he provisto un sustituto». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. La palabra hebrea zarzal significa espinas. Sus cuernos estaban enredados. ¿Por qué? Porque un sacrificio se levantó y quedó libre, mas el coronado con espinas fue sacrificado. Y este es el misterio salvador de la corona. Escúcheme, Abraham edificó muchos altares. Si estudia la vida de Abraham, encontrará altares a lo largo del camino. Pero él nunca construyó otro altar después de este episodio. ¿Por qué? Porque este era el altar perfecto. Este ilustra el sacrificio perfecto. Amigos, después de la muerte de Jesucristo sobre esa cruz, no hay necesidad de otro altar. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El edificar otro altar es blasfemia. Consumado es. Está terminado, cancelado. Jesús pagó la deuda del pecado en su totalidad. Jesús lo pagó todo, y todo se lo debo a Él. El pecado dejó una marcha carmesí. Él lo lavó blanca como la nieve. Él cargó nuestra maldición con nuestros pecados a la cruz. Él llevó una corona de espinas, la maldad, la impureza, la inmundicia de nuestro pecado. El mismo pecado que bebió de la copa lo cargó sobre su cabeza al ir al Calvario. El misterio sagrado, la miseria solemne, la mofa de esa corona, el misterio salvador de esa corona. Lo último que quiero que veamos es no solo el misterio salvador de esa corona, sino también la majestad soberana de esa corona. La majestad soberana de esa corona.
¿Cree usted que Jesús murió como una víctima indefensa? ¿Cree que Jesús murió porque las cosas estaban fuera de control? ¿Piensa que quizás Satanás estaba sobre el trono y estaba manipulándolo todo? Mi amigo, permítame darle un versículo, anótelo al margen. Hechos capítulo 4, comenzando en el versículo 27. Los apóstoles estaban predicando después de que Jesucristo resucitó, y con sus ojos llenos de lágrimas y con fe reveladora estaban hablando acerca de aquellos que lo crucificaron. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora preste atención al versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No fue una coincidencia ni un accidente, mas un drama planeado en el corazón y mente de Dios. ¿Qué es lo que trató de decir? Bien, que cuando Jesús llevó esa corona de espinas, Él era la majestad soberana, no era una indefensa víctima. Las coronas siempre han sido un símbolo de autoridad. Dios lo ordenó por adelantado. Ya estaba planeado. Él estaba en perfecto control. Carlomagno usó una corona. Los historiadores lo llaman Carlos el Grande. Él poseía una corona octogonal. Cada lado tenía una placa de oro incrustada con rubíes, esmeraldas y diamantes. Ricardo Corazón de León tenía una corona tan pesada que cuando la usaba necesitaba de 2 asistentes, uno a cada lado para que sostuvieran su cabeza erguida. La reina de Inglaterra tiene una corona. Si alguna vez ha visto las joyas de la corona, comprenderá cuán magnífica es esa corona. ¿Sabe el valor de la corona que usa la reina de Inglaterra? Basta con decir que es lo suficiente para duplicar los edificios de varias iglesias grandes con todo lo que tienen, y aún sobraría dinero. Jesús, en gloria, usa una corona de paz, de justicia, de gloria. Pero en lo que a mí concierne, nunca usó una corona tan preciosa como la de espinas. Oh, la majestad soberana de esa corona. Los rubíes, como dije, eran las gotas de su sangre. Y esta habla del contraste de la corona que él lleva hoy. Como lo dice un himno, corónenlo con muchas coronas, al Cordero sobre su trono. Jesús es la rosa de Sarón, y la rosa de Sarón florece de esa corona. Sarón, la rosa más dulce, la rosa más fragante, una rosa de belleza, cuyos pétalos son besados por el sol del cielo, florece de esa corona. Cuando un pajarito quiere construir su nido en un lugar seguro, en muchas ocasiones lo hace en los zarzales o espinas, para protegerse. Y mi seguridad, mi protección, mi salvación, mi todo y todo se encuentra en un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del que llevó mi corona, Jesús. Usted puede elegir hoy. ¿Sabe qué puede escoger? Usted puede escoger arrodillarse y rendirle honor a Jesús. O puede quitarle esa corona de espinas y ponérsela sobre su propia cabeza diciendo: yo cargaré con mi propia maldición. Yo pagaré por mis propios pecados. Yo sufriré y arderé en el infierno porque rehusé inclinarme ante el que me ama de tal forma. Usted elige. Jesús le ofrece a usted gracia admirable, amor maravilloso, y usted puede ser salvo. Existe el misterio de esta corona, la miseria de esta corona, la mofa de esta corona, el ministerio de esta corona y la majestad